A todo el mundo le encanta el Antiguo Egipto. Si te gusta la historia de la humanidad, te gusta Egipto. Sus gigantescas pirámides, sus grandes templos, dioses misteriosos con cabezas de animales, tumbas escondidas donde descansan momias y tesoros. Una civilización fascinante sin duda. Y hoy vamos a ir de viaje hasta allí a conocer los principales yacimientos y monumentos del Antiguo Egipto, donde nuestros equipos de egiptólogos siguen haciendo grandes descubrimientos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy vamos a hablar de la civilización egipcia, más concretamente de sus templos, sus necrópolis y sus grandes monumentos. ¿Mola, no? Y es que si bien todo Egipto podemos considerarlo un gigantesco yacimiento arqueológico, podemos hablar de ciertas zonas o áreas de especial interés. Por supuesto no vamos a nombrarlos todos hoy, pero esperamos ir hablando de todos ellos a lo largo de los vídeos semanales que realizamos en este canal. Así que, ¿preparados? Agarraos bien que empieza nuestro viaje. Quizá uno de los complejos arqueológicos más impresionantes, ya no solo de Egipto, sino del mundo entero, sea la necrópolis de Menfis. No en vano, Menfis fue la capital del antiguo imperio egipcio, y en 1979 el conjunto de Menfis, con sus necrópolis y campos de pirámides, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La necrópolis de Menfis se extendía a lo largo de más de 40 kilómetros y era conocida en el Imperio Antiguo de Egipto con el nombre genérico de Ger-Necher, la necrópolis, o Imentet, Occidente. Y dentro de la macronecrópolis de Menfis encontramos las necrópolis de Giza y de Saqqara. La necrópolis de Giza se encuentra en la meseta del mismo nombre y a unos 20 kilómetros del Cairo. Y esta comenzó a utilizarse durante la segunda dinastía, habiéndose encontrado cerámica fechada en el reinado de Ninetcher. En ella se encuentran las famosas pirámides construidas por los faraones de la cuarta dinastía Keops, Jufu, Kefren, Jafra y Miserino, Menkaura. Las pirámides que custodiaron a los restos de los faraones formaban parte de amplios complejos funerarios, con templos, otras tumbas y pirámides menores. Al este de la pirámide de Jufu o Keops se construyeron las denominadas pirámides de las reinas, unas pirámides de casi 50 metros de lado y 30 de altura, que sirvieron de tumbas para su madre Teferes y sus esposas Meritites y Genutzen. En el año 1992 se descubrió parte de otra pirámide situada al sudeste de la Gran Pirámide. Esta pirámide cuenta con una base cuadrada de 23 metros de lado y unos 12 metros de altura, y con tan solo los restos de las tres primeras hileras de piedra, y como no, la gran esfinge, una estatua tallada en una saliente de roca caliza de la meseta. Esta icónica estatua mide unos 57 metros de longitud y 20 de altura, y se supone que pertenecía al complejo funerario de Jafra, a quien representaría la cara de la esfinge. El complejo de la Gran Pirámide de Giza está rodeado por un gran muro de piedra, fuera del cual el equipo de arqueólogos de Mark Lehner descubrieron una ciudad donde se alojaban los constructores de la necrópolis. El pueblo está ubicado al sureste de los complejos de Jafra y Menkaura, y entre los descubrimientos en la aldea de los trabajadores se encuentran dormitorios, panaderías, cervecerías y cocinas comunales, con evidencias de que el pan, la carne y el pescado eran elementos básicos de su dieta. Además, también había un hospital y su propio cementerio, donde se encontraron algunos de los esqueletos con signos de traumas asociados con accidentes de construcción. Respecto a Saqqara, este es el emplazamiento de la necrópolis principal de la ciudad de Menfis y se encuentra en la ribera occidental del Nilo, a unos 30 kilómetros al sur del Cairo y a 22 kilómetros al sureste de las pirámides de Giza. Una necrópolis que estuvo en funcionamiento desde la dinastía I, alrededor del 3050 a.C., hasta la época copta, en el 540. En Saqqara, Imhotep, que, ojo, es el primer arquitecto conocido del mundo, diseñó para su faraón, Soser, o Dieser, de la dinastía III, una tumba con un diseño revolucionario, la pirámide escalonada, la primera de grandes dimensiones erigida en Egipto. También se encuentran muchas mastabas de miembros de la élite del Imperio Antiguo, que solían disponerse próximas a las pirámides de sus soberanos, desde Soser, Dieser, hasta Pepi II. Durante el Imperio Antiguo, Saqqara fue abandonada como lugar real de enterramiento, eligiéndose a Giza como nueva necrópolis real durante la dinastía IV.
Chebseskaf volvió a utilizarla, así como los faraones siguientes de las dinastías quinta y sexta. Por otro lado, el área de Usuán fue un lugar de suma importancia para los antiguos egipcios, y lo fue por varias razones. Pensad que durante siglos era la frontera sur del imperio y límite de Nubia. Nubia es una región situada al sur de Egipto y al norte de Sudán y que en la antigüedad fue un reino independiente. Pues bien, esa zona era el lugar en el que la navegación se interrumpía. Y para seguir hacia el sur había que echar pie a tierra y caminar hasta superar la zona de rápidos. Por eso era un importante puesto comercial. Y es que Suán, en egipcio antiguo, significa centro de comercio, un lugar donde se desarrollaba el tránsito entre Egipto y el país de Kush, primera de las tierras de Nubia. Pero el área de Asuán también era un lugar en el que hay importantes afloramientos de granito, y era una de las canteras de piedra más importantes del regalo del Nilo. Allí se encuentra la isla de Elefantina y los restos de la ciudad de Yeb, también la isla de Philae e incluso el gran templo de Abu Simbel, que como sabréis fue trasladado debido a la construcción de la presa de Asuán. Pero eso no es todo en Egipto, ya que la antigua Tebas también fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Y es que se trata del conjunto de templos más grandes de Egipto. Sus ruinas se encuentran dentro de la actual ciudad egipcia de Luxor. Tebas fue la principal ciudad del cuarto nomo del Alto Egipto y fue la capital de Egipto durante el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Y es que fue un centro de culto y la ciudad más venerada del antiguo Egipto durante su apogeo. El sitio de Tebas incluye áreas tanto en la orilla oriental del Nilo, donde se alzan los templos de Karnak y Luxor, y la ciudad propiamente dicha, y por otro lado la orilla occidental, donde se encuentran una vasta área de necrópolis con grandes cementerios privados y reales y también complejos funerarios. Y aunque forme parte del mismo complejo, merece una mención especial la necrópolis del Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. El Valle de los Reyes es una necrópolis del antiguo Egipto en las cercanías de Luxor, donde se encuentran las tumbas de la mayoría de faraones del Imperio Nuevo, que son las dinastías 18, 19 y 20. Y este valle se compone de dos valles. El valle este, donde se encuentran las tumbas enumeradas con el código KV, que significa Kings Valley, y el valle oeste, con las tumbas designadas con WV, West Valley. Está dominado por la colina conocida como Maret Seger, que está rematada por una cima en forma de pirámide natural. Por su parte, el Valle de las Reinas es el nombre de la necrópolis del antiguo Egipto, donde fueron enterrados reinas y príncipes de la dinastía 19 y 20, aunque también se han encontrado algunas de épocas anteriores. Se encuentra en el sudoeste del Valle de los Reyes, en la ribera occidental del Nilo, y es un lugar más pequeño que el Valle de los Reyes. Pero bueno, esto es solo el principio. A lo largo de estos vídeos iremos recorriendo alguna de estas áreas arqueológicas para hablar de ellas en más detalle. Así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones y seguirnos también en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias tanto de arqueología como de paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.